Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es 2 de febrero, jueves 2 de febrero del 2023, hoy toca partidazo, son las 10 menos 10 de la mañana, el partido es a las 9, así que vamos a recorrer los exteriores del Santiago Bernabéu y también accederé al interior para ver qué nos encontramos. Así que ya sabes, dale al me gusta, suscríbete, que estamos a 40 personas de los 78.000 y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejedor. Lo primero que nos encontramos es la grúa totalmente levantada y el único ruido que se escucha, además de los coches y del trajín de la gente, es que están cuidando los jardines de Plaza de Lima, pero ruido de obra ninguno. Después del partido de hoy tenemos 13 días por delante, el Madrid no juega aquí hasta el día 15 de febrero, así que bueno, casi 2 semanitas para poder seguir avanzando. Y atención, después cuando accedamos al interior, a ver qué pasa con el césped. Ayer publicaba el diario AS, ayer publicaba Tomás Roncero de que se iba a cambiar el césped después del partido de hoy, así que mañana puede ser un día clave aquí en el estadio. Mirad cómo avanzan los tabiques interiores. Oye, a mí esta zona de lo que será el futuro, uno de los futuros ascensores, me tiene un poco confundida ya. Hasta dudo de que sea incluso un ascensor. Mirad cómo están tapando todo. No sé si han dejado un hueco ahí o no. Y bueno, las marcaciones que están haciendo en toda la estructura inferior de la piel envolvente. Y ahora ya sí que sí tenemos todo al 99% despejado, queda algo de material, pero muy poquito, la maquinaria ya se la han llevado y la grúa no creo que tarden mucho en bajarla. Tiene pinta, como era también previsible, que hoy no van a trabajar. Mirad dónde han dejado toda la maquinaria guardada, ahora pondrán las vallas. Y ya está todo casi listo para el partido. Ese contenedor lo tendrán que quitar también, intuyo, o poner algún tipo de protección, algunas vallas. Y mirad cómo está todo, todo totalmente despejado, por eso no se escucha ningún ruido. Y tenemos el equipo que luego tendrán que retirar estas vallas, pero bueno, eso ya es cuando queden pocas horas para el partido, todavía quedan bastantes. Hoy los montacargas no se mueven. Hoy la verdad, sinceramente, yo no tenía ningún tipo de esperanza en que hiciesen absolutamente nada. Lo que pasa que he tenido que madrugar porque tenía cita en el médico y he dicho, pues mira, ya que me he despertado, pues voy a dar una vuelta. Y ya pues os la enseño. Otra de las cosas que pasa en días de partido es que retiran las vallas que tenemos por aquí. De momento está la cinta colocada de prohibido el paso de FCC, pero luego cuando se acerque el partido también incluso quitarán esto para ensanchar la zona y agrandarla y que puedan pasar los aficionados sin ningún tipo de problemas. Todavía hay entradas a la venta para el partido de esta noche y es que bueno, es un poco un horario bastante malo, a las 9 un jueves, pues no es que sea muy buen horario para que pueda venir mucha gente. Me sorprende, bueno, a ver, es pronto, no son todavía ni las 10 de la mañana, pero pensaba que estarían por aquí ya los puestos montándolos para el partido, pero quizás vengan más tarde, quizás hasta las 12 no comiencen a montarlos. Es que he venido demasiado pronto, Así que bueno, hoy vamos a disfrutar de esta vuelta con la calma
el útil sigue ahí arriba. Yo espero que en este mini parón por el mundialito suban las 2 cerchas que quedan. Yo creo que es posible. Tenemos ahí algunos días para poder avanzar y yo creo que la verdad les dará tiempo. ¿Qué pensáis vosotros? Mirad cómo está este lateral oeste, qué bien se ve ahora. Bueno, mientras damos la vuelta, como no hay mucho que ver, creo que os voy a contar un poco mi vida. Tampoco están trabajando en la zona de las cerchas, que es en la zona en la que podríamos tener un mínimo de movimiento, pero no. Mirad, ya han comenzado a colocar las pinzas en esta cercha exterior. La colocarían, imagino que ayer. Y bueno, eso es buena señal, cada vez están más preparadas. En la cercha más pegada al estadio ya visteis que le colocaron la tubería, así que bueno, esa no sé al 100% lo que le queda, pero está muy preparada, incluso podrían desplazarla mañana, yo creo. Bueno, tendrán que montar la zona en Rafael Salgado, pero no creo que le quede mucho para que la puedan desplazar, así que yo creo que esa cercha en la semana que viene la suben. Veis que no hay ningún tipo de movimiento, ¿eh? Está esto desértico total. Bueno, hoy, chicos, activamos la operación Camavinga. Ya no sé ni por qué número vamos, he perdido la cuenta. Me van a dejar un abono para ver el partido al lado del banquillo y la verdad es que estoy muy emocionada. Yo mi asiento lo he cedido al club. Mirad, otra pinza han colocado aquí. Les faltan una pinza, solo le falta. Están las 3. Falta justo la de donde está el andamio colocado y las piezas amarillas. Pues es lo que les estaba contando, que activamos la operación Camavinga. Hoy estaré más cerca que nunca, pero bueno, no tengo... A ver, tengo fe y esperanza, pero tampoco es algo que... Las probabilidades siguen siendo bajas. Ya os contaré cómo va la historia. Y en la cercha exterior ya han comenzado a montar también los tubos. Ayer en la vuelta veíamos cómo estaban preparando todo. Pues bien, ya han comenzado a colocar los tubos que lleva la cercha. Las 2 cerchas que quedan, la grúa totalmente levantada y ya estamos aquí en esta esquina de la Torre C de Campeones, que también es una esquina totalmente tranquilita. Vemos la otra grúa grande que tampoco está trabajando, pero sí que está levantada. La tendrán que bajar antes del partido, en lo que va de mañana lo harán. Es que ya os digo que es muy pronto, es que no son ni las 10, ahora mismo estarán parando para desayunar. Y mirad cómo dejaron al final este tabique. Ahora lo veremos por la otra zona. Pues lo que os decía ayer, han dejado ahí ese hueco que estáis viendo. Y pasaremos a ver el fondo norte, también ya recogido. Falta que bajen esta grúa. Y en esta zona del fondo norte, pues lo que os comentaba, todo recogido. Ahí está incidencias de socios, las vallas preparadas. Tienen que llevarse este contenedor, que incluso parece que han tirado ahí hasta un ventilador, ¿lo veis? Y alguna silla. Madre mía, lo que sigue saliendo del interior es alucinante. Están ahí las marcas en las escaleras para que la gente tenga precaución. Otra caseta de incidencias y lo que os digo, la grúa ahí con las vallas y tienen que bajarla. Creo que la grúa también tiene una bandera del Real Madrid, sí. Mirad, qué detalle más chulo, ¿eh? Esquina de la Torre de 14ª y atención a este detalle, que está esta lama manchada, como si hubiesen tirado algo, ¿no? Las demás no están así, es como si le hubiese caído algo, algún líquido o algo. Mirad.
Ahí lo tenéis, hay hasta 2 lamas manchadas. Vamos a pasar a caminar por Padre Damián. Hoy vuelve a salir el sol, aunque hace bastante rasca. Si venís al partido, os recomiendo que traigáis manta o algo, porque en la mayoría de las zonas no hay calefacción. En todo el lateral este, por ejemplo, no tenemos calefacción, creo que en el lateral oeste tampoco, así que solo ponen la calefacción en zonas muy, muy reducidas del estadio. Mirad cómo avanzan con las lamas. Hoy no están colocando ninguna, como estáis viendo. En los días de partido retiran la plataforma, esa especie de túnel que colocan para acceder al Tour del Bernabéu, y además ya sabéis que cuando hay partido reducen el horario. Hoy, por ejemplo, el partido es a las 9 y a las 4 cierra el Tour. De hecho, lo retiran todo de una pieza, incluso la lona que pone acceso al Tour. Luego, en cuanto acaba el partido, lo vuelven a colocar. No han terminado de colocar las lamas que faltan. Se ha quedado este hueco, quedarán unas 2 o 3, pero en el día de hoy tampoco las estaban poniendo, así que habrá que esperar a mañana a que comience de nuevo la acción. Aquí parece que tienen medio cogida, medio sujetada un tramo de escalera mecánica, ahí enganchado. Y ayer iba dando la vuelta súper rápido, porque nos teníamos que ir a ver el relevo solemne de la Guardia Real en el Palacio Real de Madrid, y no me di cuenta de cómo avanzaban en esta estructura, así que hoy os lo voy a enseñar mejor cómo han ido colocando estas piezas. Para que os situéis, estamos en la zona central del nuevo edificio, y creo que fue el martes o el lunes que comenzaron a colocar estas primeras piezas grises justo donde la barriga del nuevo edificio, y han continuado colocándolas. Mirad, estas son, y ya os digo, están ahí donde la zona central del nuevo edificio. Son de diferentes formas, tamaños. Mirad, por ejemplo, aquí hay 2 juntas. Luego está como más inclinada, estas 3 están como más inclinadas, como más colocadas hacia el fondo norte, hacia la zona norte. Y esto yo lo llamé estructuras, me dijisteis que se llamaban galerías y que colocarían ahí también cristales. Así que bueno, seguimos viendo cositas, también zona bastante tranquila, aunque sí que se escucha un mínimo ruido por esta parte. En el día de ayer os comentaba que tenían cogida con la grúa esta grande de Aguilar que tienen en Padre Damián, en este lateral este, una pieza, pero que no veía muy claro cuál era, que no lo veía muy bien. Pues bien, al final la colocaron, y es que están comenzando ya a colocar las viseras también en este lateral este. La verdad es que impresiona bastante ver esta pieza desde aquí, desde a pie de obra. Parecía más pequeña, pero yo os lo digo, aquí en persona parece como enorme ahí la pieza que han colocado, es tremenda. Desde el interior, la verdad que desde el mirador del Tour no creo que se aprecie, pero bueno. Y por aquí siguen teniendo material acopiado, algunos cristales y trabajos de mantenimiento en el torreón sur. Podemos ver cómo sube y baja la gente, porque como no hay lamas, pues se puede ver perfectamente. Después de ver la visera, continuamos. Mirad cómo se ve de impresionante. Y ya tiene incorporada hasta la cruz de San Andrés. Tendrán que seguir poniendo más hasta completar todo el lateral este. Por cierto, aquí tenemos una plataforma elevadora en la parte alta que sí que están trabajando. Yo ayer le dije a mi padre que yo creo que queda muy poco para que comiencen ya
a techar el lateral este. Y ojalá sea así. Y desde el lateral la visera se ve así, apenas se aprecia que está. Vamos a continuar la vuelta por Concha Espina, estamos donde la Torre A, veremos el fondo sur y después al interior, que seguramente ya hayan terminado de colocar todas las lonas y lo mismo nos encontramos que están pintando las líneas del terreno de juego. Está la puerta de los Pingüinos cerrada y ya estamos viendo el fondo sur, que la verdad que va a ser un vistazo bastante rápido porque ya veis que no está ocurriendo absolutamente nada. Fondo sur y nos vamos al interior. Por cierto, la tienda sigue abierta. Ya en el interior son casi las 11 de la mañana, están cortando el césped, están dejando listo. Veremos si mañana lo cambian o no. La verdad es que está bastante mal, aunque desde aquí no parece tan mal como desde arriba. Veremos si después del partido de hoy lo levantan al completo para colocar uno nuevo. Ya están aquí las televisiones colocando el tema del sonido, también las cámaras para retransmitir el partido. Están poniendo las lonas, ya han retirado la grúa, ya la han sacado fuera y están colocando las lonas en este fondo sur. Las del primer anfiteatro ya están puestas todas, estamos viendo el fondo sur al completo con las cerchas. Aquí tenemos 4, todavía no han comenzado a unirlas y intuyo que luego le pegarán un repaso a las líneas que las tendrán que volver a pintar. Ya está la publicidad puesta también, la U televisiva que no la retiraron. Veremos si funciona en el día de hoy el videomarcador. Lateral oeste también con las lonas colocadas, las cámaras y lo que os enseñaba el otro día de que habían colocado esa primera capa en el Sky Bar. La grúa, como estáis viendo, todavía no la han bajado. Creo que la otra sí, la otra grande sí, porque no se ve desde aquí, se debería de ver. Han vuelto a esconder, a guardar las 6 cerchas en las que estuvieron trabajando estos días que no hubo partido y han dejado ahí esos 2 andamios y el fondo norte pues también está listo. Veis que han tapado los 2 corners, que han colocado las lonas, también están puestas las porterías, tienen que terminar de colocar la red, pero bueno, el interior ya está casi listo para recibir al Valencia y es quien juega en el día de hoy. Mirad lo del sonido, ahí está la publicidad, mirad esta zona donde calientan los jugadores, qué mal está, y es que llega hasta la mitad del terreno de juego, que sí que es cierto que ahí no se juega, o sea que está fuera, pero como esta zona hay bastantes. Según publicaba ayer el AS, es que tiene un virus, un hongo. Y por cierto, ya le han colocado las funditas a los asientos. Estos asientos creo que son VIP. Creo que yo en el día de hoy veré el partido por esta zona. Y otra de las cosas que pasa cuando hay partido es que bajan la grada abatible, que normalmente está subida. Vale, no, se ve la grúa, así que todavía no la han bajado. Mirad la lona y han quedado restos de pipas y se las está comiendo la paloma, las pipas. Vaya tela. Mirad este córner, por ejemplo, que es el que tenemos más próximo, el córner del fondo sur con el lateral este, el estado que tiene.
¿Pensáis que es salvable el césped o que hay que cambiarlo? La verdad es que si no lo han podido salvar o se ha vuelto a estropear en el parón que hemos tenido del Mundial, ahora vienen bastantes partidos. Sí que es cierto que hasta el 15 no jugamos contra el Elche, luego vendría el Atlético de Madrid el 25-26 de febrero, no sé exactamente la fecha, pero en marzo viene cargadito de partidos, así que bueno, veremos qué ocurre, saldremos de dudas muy pronto, porque si lo van a cambiar, mañana teóricamente deberían de comenzar a levantarlo. Vamos a ver el lateral este, ya visteis ayer que comenzaban a colocar las lonas, ya las han puesto tapando este primer anfiteatro, los palcos del primer anfiteatro, también están colocando ya las cámaras para poder retransmitir el partido, la zona de ampliación de grada. Y bueno, muchos me dijisteis que esto no eran barandillas, sino que eran para poner las lonas o carteles de publicidad, lonas de publicidad, o incluso he llegado a leer que es para algunas luces. Bueno, habrá que esperar para saber qué sucede con esa zona. Y bueno, desde aquí, como estáis viendo, no se ve la visera que han colocado. Han puesto ahí unas lámparas unas luces para los periodistas en los pupitres. Ya sabéis que las cabinas de radio siguen siendo las de antes, pero sí que los pupitres para prensa digital y prensa escrita los han cambiado ahí arriba. Están ahora mismo trabajando en la zona de la nueva grada, que a ver cuándo la habilitan. Y bueno, estáis viendo ahí la chapa de la viga corona, que yo creía que la habían terminado, pero parece como que falta la zona central, ¿veis? Que se ha quedado como ahí a medias. Y bueno, ya sabéis que no tenemos cubierta en esta zona, así que lo que os he dicho antes, os recomiendo venir bastante abrigados, traeros si queréis alguna manta o lo que sea, poneros capas, más capas que una cebolla, porque hace frío. No va a llover, pero va a hacer bastante frío. Mirad la mierda que tiene la lona. Ha pasado a tener otro color diferente. Y bueno, ya veis que así está el estadio a pocas horas de que se dispute aquí un partido, preparando todo para el momentazo, para que todos podamos disfrutarlo a las 9 de la noche aquí en el Santiago Bernabéu. Ahora sí que sí, nos vamos a marchar, no sin antes deciros que están probando la U televisiva, están probando de que funcione todo a la perfección, pero no he visto que prueben el videomarcador. Bueno, a ver si hoy, lo que os digo, sí que funciona. Fíjate, es que mires por donde mires, el césped está mal, vaya tela. Yo creo que sí que lo van a cambiar, pero bueno, ya os digo que mañana saldremos de dudas. Dejadme en los comentarios lo que pensáis vosotros. Estaba aquí editando el vídeo, me he dado cuenta de que no lo he despedido, así que bueno, vamos a dejar aquí ya el vídeo de hoy. Ha cambiado todo muchísimo desde que he grabado, han retirado ya bastantes vallas, así que dejadme abajo en los comentarios lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y por favor suscribiros, que estamos muy cerquita de los 78.000. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.